Tú preparas mesa para mí. Mis enemigos cayeron ante ti. Es tu sangre la que pagó por mí. Así peleo mis batallas. Tú eres más que vencedor. Le canto una canción por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Es así. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Es así. En el valle yo sé que estás allí. Tu misericordia y el bien me seguirán. En mi alma me alabanzaré. Así peleo mis batallas. Tú eres más que vencedor. Le canto una canción por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Es así. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Es así. Oh, Señor, yeah. Aleluya. Aunque veo que estoy rodeando por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Es así. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Es así. Aunque veo que estoy rodeando por ti. Aunque veo que estoy rodeando por ti. Aunque veo que estoy rodeando por ti. Aunque veo que estoy rodeando por ti.
manos rodeando estoy. Pensé que caían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que es vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche no durará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
caer en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas Aleluya, cadenas romper, Jesus, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer. Vamos hacia nuevas alturas. Si quieres ver la luz, vamos hacia nuevas alturas. Si quieres ser libre, deja de estancarte en la prisión de tu pasado y escala hacia la belleza de tu futuro. Hacia nuevas alturas,
más allá, hacia el propósito de Dios para tu vida y lejos de las cosas diseñadas para mantenerte inmóvil, hacia nuevas alturas para ver la belleza del propósito de Dios, hacia nuevas alturas. Cuanto más alto vayas, más verás la cumbre de su gloria. Hacia nuevas alturas, cuando te quedas sin respuestas. Hacia nuevas alturas, cuando en la vida vengan dilemas. Vamos más alto. Solo sube más alto cuando el bullicio de oposición y innuendos negativos vienen a opacar tu fe. Hacia nuevas alturas, cuando los desafíos de la vida traten de abandonarte. Hacia nuevas alturas, tu situación actual no es tu destino final. Hay mucho más que Dios tiene para ti, pero Él requerirá más obediencia. Papá, ¿dónde vamos? Dios proveerá. Más sumisión y te dará más poder, más victoria, más autoridad, más esperanza y más bendiciones. Así que levántate de tu caída y vamos hacia nuevas alturas. Ya es hora de levantarse de los escombros, levantarte de tus deficiencias, levantarte de tus errores e ir hacia nuevas alturas. Es hora de propulsar hacia adelante y más alto, tomando un paso hacia adelante. Vamos hacia nuevas alturas. Hay mucho más que escuchar. Hay mucho más que ver. Hay mucho más que abrazar. Hay mucho más. Vamos hacia nuevas alturas. Saludos a todos y Dios le bendiga. Gracias una vez más por sintonizar con nosotros, conectarse en nuestra página de Facebook de la Iglesia Vertical aquí en Bethlehem, Pensilvania. Qué gozo, qué alegría es poder estar con ustedes en sus hogares, adorar a Dios juntos y escuchar la palabra de Dios. Yo creo con todo mi ser que Dios nos va a hablar hoy. Amén. Primeramente, antes de seguir, quería darle las gracias, extender mi gratitud por la bendición de aquellos que han seguido dando sus ofrendas, enviando sus ofrendas y sus diezmos. Gracias, gracias, gracias. Ustedes no saben la ayuda que está haciendo, causando las finanzas que están enviando a este ministerio. Podemos ayudar a muchos con fornitura, alimento, comida, ropa, para muchas familias que están en necesidad durante estos tiempos. Qué importante es ser la iglesia de Cristo, las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Gracias a cada uno de ustedes por ser una bendición para aquellos que necesitan, que están en necesidad. Así que un abrazo, un beso y estamos orando por ustedes para que Dios derrame bendición sobre cada uno de ustedes que han sido generosos. Amén. Mire, solamente quiero darle un repaso de lo que está sucediendo en el verano aquí en Vertical. Estamos en la cuarta semana de nuestra serie Verano en Vertical y ha sido simplemente una bendición escuchar los testimonios, las llamadas, los mensajes por correo electrónico, por texto, como Dios está bendiciendo, como Dios se está glorificando en la vida y en los hogares de muchos
que han escuchado este mensaje y han aplicado el reto, han aceptado, mejor dicho, el reto que Dios ha estado hablando. Amén. Hemos estado hablando sobre las 7 montañas o cumbres en la Biblia y que tienen un significado, un impacto en nuestras vidas hoy. Hemos estado hablando sobre 7 montañas que están en la Biblia y que tienen un impacto en nuestras vidas hoy. Así que, mire, si se han perdido, mire, escriben notas hoy porque le voy a dar un breve repaso de las últimas semanas. En la semana 1 hablamos sobre el Monte Sinaí. Monte Sinaí, como sabemos, donde Moisés recibió la ley o las instrucciones de Dios, los 10 mandamientos. Moisés los recibió ahí en Monte Sinaí. Ahí fue donde Dios lo llamó para tener un tiempo cara a cara con Moisés. Y Dios le reveló ahí los mandamientos. Y también instrucción en cómo gobernar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Pero Monte Sinaí tiene fue diseñado para 3 cosas. Primero, para acercarnos más a Dios. Como en Apocalipsis capítulo 4 le dice, hay una porción bíblica donde dice: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que acontecer. Asimismo, Dios le habló a Moisés a que subiera al monte Sinaí para estar cerca a Dios, Y luego también a Monte Sinaí fue diseñada para obrar en ti, para trabajar en ti, para hacer un cambio en tu persona, en mi persona. Amén. Dios quiere obrar en nosotros para cambiarnos, transformarnos, darnos una mente nueva, un corazón nuevo. Amén. Para pensar como Dios, para alinearnos con el Espíritu Santo. Y también fue diseñada para ayudarnos y moldearnos de alguna manera que podamos tratar a otro en una manera cristocéntrica. Cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo amamos a nuestros vecinos con el amor de Dios. Así Dios quería cambiarnos y cambió al pueblo de Israel, o trató de cambiar el pueblo de Israel para que amen a sus vecinos. En la semana número 2 hablamos sobre, escuchen bien, el monte Nebo. No estamos hablando de buscar a Nimo, no, el monte Nebo. Aquí es donde vemos la transición del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué. Una temporada terminó, la nueva temporada comenzó. Monte Nebo es el lugar de visión. Sabemos que Dios lo llamó a Monte Nebo y le mostró a Moisés la tierra prometida. Él vio la tierra prometida, toda la tierra prometida. Vio todo el fruto, vio la bendición, la leche, la miel. Él vio todo. Él vio la visión de la tierra prometida. Pero Moisés nunca entró a esa tierra prometida. Monte Nebo es el lugar de la muerte. También ahí en esa montaña es donde Dios enterró a Moisés. Moisés murió y Dios lo enterró en ese monte. Algunas cosas tienen que morir para que otras cosas vayan a nacer. Entonces Monte Nebo significa el lugar de transición, donde Moisés murió y Josué tomó el lugar. Amén. Y luego sabemos la historia que el pueblo bajo el liderazgo de Josué entraron a la tierra prometida. Luego la semana pasada hablamos, el pastor Jeremías habló sobre el monte Moriah. Monte Moriah es donde es el monte de la obediencia. Qué tremenda palabra. La obediencia precede la bendición. En el otro lado de la obediencia te espera tu milagro. Qué lindo. Tu obediencia será probada. El nivel de tu obediencia será probada. Abraham fue probado con su hijo Isaac cuando Dios lo llamó a sacrificar a su único hijo quien amaba. La obediencia requiere fe. Entonces Abraham a ir caminando al monte, subir el monte con su hijo, sabiendo que Dios le pidió sacrificarlo, él fue en obediencia y él tuvo fe de que Dios tenía un plan perfecto.
también tu obediencia requiere acción. La fe sin obra, sin acción, es muerta. Uno no puede decir yo tengo fe y sentarse atrás y esperar que la cosa suceda. No, tiene que tomar acción, tiene que tocar a las puertas, tiene que ir y buscar, tiene que ir y pedir y se os dará. Eso, la fe requiere acción, hay que movernos. Y la obediencia provee provisión, trae provisión. En otras palabras, cuando Abraham subió el monte para sacrificar a su hijo en obediencia, ya la provisión venía por el otro lado. Aleluya. Pero hoy Dios nos quiere hablar, hermanos. Hoy Dios nos quiere hablar. Así que prepare su corazón, su mente, sintonice sus oídos a la voz del Espíritu Santo, porque hoy vamos a subir el monte Hermón. El monte Hermón, y aquí es donde encontramos la historia de la transfiguración de Jesús. Qué lindo, qué lindo. Y esto se encuentra en el libro de Mateo capítulo 17, verso 1 al 8. Mateo 17, versos 1 al 8. Si tienen sus Biblias, su tableta, su teléfonos, lo que sea, busquen Mateo capítulo 17, versos 1 al 8. Amén. Y ahí vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Qué tremenda es esa lectura, ¿no? Entonces, para darle una breve introducción, lo que está aconteciendo aquí, o lo que acontece aquí, es algo muy importante y significativo, porque hay un periodo transicional en la vida de Jesús y sus discípulos. Ya Jesús había mencionado que él iba a morir, que pronto iba a morir. Y Jesús está a punto de llevar a estos 3 discípulos a este monte Hermón. Y antes de que Jesús los llevara al monte Hermón, él llevó a sus discípulos a Cesarea. En Mateo capítulo 16 y también en Lucas capítulo 9, encontramos lo que está sucediendo durante este momento en Cesarea. Capítulo 16, verso 13 al 19, nos dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
qué linda esa lectura. Es importante entender varias cosas que están sucediendo. Todos los que tienen revelación de Cristo se convertirán en una piedra sólida. ¿Qué quiero decir con esto? Que estarán estables. Porque Pedro, como conocemos, Pedro, quien era Simón, Pedro era un hombre muy inestable. Pedro era el quien negó a Jesús, negó a Jesús 3 veces. Él decía, yo no lo conozco. Pedro era el cabeciduro, el que trató de cortarle el cuello del soldado, pero como no tenía buena puntería, le cortó la oreja. Pedro era un cabezón, un cabeciduro, como decimos, o como me llamaba papi muchas veces, cabezón. Él era cabeciduro y él no entendía los tiempos, él no entendía lo que estaba sucediendo. Pero la revelación de Cristo que recibió Pedro causó que Jesús cambiara el nombre de Simón a Pedro. Escucha bien, cambió su nombre porque iba a haber una transfiguración en la vida de este hombre. Pedro en griego significa Petros, es un pedazo de piedra, y Jesús le dice que sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Otra vez, la palabra piedra en griego significa Petra, o una piedra grande, o una montaña. Entonces él los lleva a Cesarea de Filipe, y ahí Cesarea está al frente de este monte que llamamos Hermón. Escuchen bien, Hermón. Entonces es posible que lo que Jesús estaba diciendo en este momento al pobrecito Pedro, es que, mire, escúchame bien, Simón, tu nombre ahora en adelante será Pedro, porque sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. ¿Qué quiero decir? ¿Que voy a edificar o construir una iglesia allá arriba? No. Que en ti, Pedro, va a haber una transfiguración y de ti va a comenzar la iglesia, pero tiene que comenzar en ese monte. Aleluya. Entonces ellos comenzaron, después de esa plática o esa conversación, ese encuentro, comenzaron a escalar la montaña. Escucha bien, si están tomando notas, escriban esto. Monte Hermón significa que hay una transfiguración que revela la gloria de Cristo. Otra vez, Monte Hermón significa que hay transfiguración que revela la gloria de Cristo. En Mateo capítulo 17, verso 2, mira lo que dice, es importante. Capítulo 17, verso 2, nos dice, y se transfiguró Jesús, hablando de Jesús, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto es muy importante, porque yo le quiero leer la versión en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a ver si lo encuentro aquí. Que me encanta la versión de Lucas, como Lucas lo escribe o lo ve. Mira lo que dice en verso 29 de capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9, verso 29. Y dice así Lucas: y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Esto es importante entender, porque tenemos que entender algo. Tienes que entender que uno no debe menospreciar el significado de la transfiguración en la vida de uno. Otra vez, no falles la marca en entender el significado de la transfiguración de su vida. Es importante, ¿ven? En este verso encontramos que Jesús subió al monte para orar. Él subió al monte a orar. Alguien diga conmigo, orar. Hay que orar, amén. Y de repente se le apareció dos hombres, Moisés y Elías. Ellos vinieron a hablar con Jesús. ¿Hablar de qué? Ya luego llegamos ahí.
Pero en esta transfiguración que vemos, la gloria de Jesús es descubierta. Es revelada, es descubierta. Y esto es importante para entender lo que está sucediendo aquí. En Lucas 29, verso 29 de Lucas capítulo 9, nos dice otra vez, Él oró, Él estaba orando y se le apareció, o sea, su resplandor, su rostro fue como otra. O sea, había una transfiguración en este momento. La palabra alterar, o sea, lo que quería decir es que su rostro se alteró. Había su rostro se alteró, había un cambio en su rostro. Y la palabra alterar aquí en griego es heteros, que es como un contraste a la palabra griega alas, que significa otro del mismo tipo, otro del mismo tipo, otro del mismo tipo. Y eso lo vemos en Hechos, cuando vino el Espíritu Santo, cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, dijo, hay otro como yo, otro del mismo tipo. Pero en esta palabra, en heteros, o sea, ser alterado significa otro de otra clase. Son dos cosas diferentes. Entonces, esta gloria revelada de Jesús fue la gloria que Él fue cubierto, fue como un vestuario sobre Jesús desde la eternidad. O sea, ellos estaban viendo que lo que Jesús, la transfiguración que Jesús tuvo en ese momento, fue que Él se revistió de la gloria que Él tenía desde antes. Fue la revelación, el esplendor de su humanidad sin pecado. En otras palabras, en este monte, lo que Él tenía adentro salió para afuera. Aleluya. Y por la primera vez en la vida de estos hombres, de estos discípulos, ellos vieron a Jesús como Él era antes de convertirse en carne. Aleluya. Por favor, escúchame. Esto sucedió cuando Jesús oró. Alguien escriba ahí, hay que orar, porque yo creo que el momento que comencemos a orar, la oración comienza a transfigurarnos. Aleluya. Y yo creo que cuando uno está en comunión con Dios, diariamente, comienzas a alterarnos, comienzas a cambiarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en contacto constante y en comunicación constante con Dios, tú no puedes verte como lo que estás atravesando. No te vas a parecer como lo que tú estás atravesando. Aleluya. Tal vez tú estás en un trauma. Tal vez tú estás pasando una tormenta en este momento. Pero cuando tú te metes con Dios y comunicas con Dios, mire, tú no te pareces aquello que estás atravesando. ¿Por qué? Porque hay una transfiguración en ese momento. Es imposible es imposible que usted tenga comunión con Dios diariamente y no te conviertas en un heteros. O sea, no seas diferente de otro tipo. Tú no te puedes quedar igual. Hay una transformación que sucede cuando estamos en contacto con Dios. Escuche bien. Transfiguración está compuesta de dos palabras. Tránsito, que es una palabra de acción, y figura, ¿ok? Figuración, transfiguración. Entonces, al momento que uno comienza a subir Monte Hermón, eso debe producir un cambio en la vida. Eso debe causar un cambio o producir un cambio en tu vida. La pregunta que tengo para usted es, ¿está usted en un tránsito para que Dios cambie su figura? La manera que tú te ves, la manera que tú actúas o piensas o procesas las cosas. ¿Está usted en ese tránsito para que Dios cambie su figura? Pregúntese. Monte Hermón entonces revela la gloria de Cristo.
Hay una metamorfosis que sucede en este monte. Hay un cambio, una transición, hay un intercambio que sucede. Jesús fue lleno o revestido de la gloria de Dios. Es como si el velo o lo que estaba encima, lo que estaba escondiendo la gloria, fue quitada, y de repente la gloria como el Hijo de Dios fue revelada en ese momento corto, y los discípulos lo vieron con sus propios ojos. Qué lindo. Es otra palabra, su vestuario, dice la Biblia, su vestuario fueron como blanca, como una luz, un esplendor. Qué lindo. Entonces ellos vieron esta transfiguración. Ellos vieron lo que estaba sucediendo. Transformación revela la gloria de Dios. La segunda cosa es que la transformación produce manifestación. Manifestación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en Mateo capítulo 17, verso 3, donde podemos leer lo que está sucediendo. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ellos comenzaron a hablar con él. Entonces, la Biblia, para aquellos que leen la Biblia y entienden la Biblia, una pregunta. ¿Han notado que cada vez que Dios está a punto de sacudir al planeta Tierra o al mundo en una manera que nunca ha sido estremecida, dos hombres, dos personajes aparecen? ¿Han notado eso? En los momentos donde Dios comienza a sacudir la tierra, dos personajes aparecen. Escuchen bien, habían dos personajes en la tumba cuando Jesús resucitó. Y ellos comenzaron a decir: ¿por qué buscan entre los muertos el que está vivo? Él no está aquí, porque Él ha resucitado como Él lo había dicho. Cuando Él iba a ascender al cielo, dos personajes aparecieron otra vez. Y le preguntan a la multitud: ¿por qué se quedan aquí mirando hacia las nubes? El mismo Jesús que resucitó es el mismo que regresará a buscar la iglesia. Y otra vez aquí en este momento, durante este tiempo en Mateo, encontramos que Dios está a punto de estremecer algo, y dos personajes otra vez aparecen en esta montaña: Moisés y Elías. Había un significado, había una razón por la cual estos hombres aparecieron en esta montaña. Es importante entender, Moisés representa la ley del Viejo Testamento, la palabra de Dios. Moisés fue enterrado, y de ese entierro Dios envía a los ángeles para sacarlo de esa tierra en el monte Nebo, donde Dios lo enterró. Pero mientras Moisés fue levantado de la tierra, Elías descendió para abajo de la gloria. Escúcheme. En otras palabras, Moisés representa todos aquellos que han muerto en Cristo y que serán levantados cuando Cristo regrese. Mas Elías representa a aquellos que serán raptados o serán levantados cuando Jesús regresa de nuevo. Hay una diferencia entre los dos. Pero Moisés representa a aquellos que murieron en Cristo y que serán levantados o resucitados cuando Cristo regrese. Mas Elías, el profeta, representa a todos aquellos que serán raptados cuando Jesús regrese y no probarán la muerte. ¡Qué lindo! Elías representa la oficina profética, la posición profética del Antiguo Testamento. Él era un hombre poderoso, con palabras poderosas y con acciones poderosas, tal como Jesús lo era. Entonces, ¿por qué es que estas dos posiciones o oficios aparecen con Jesús en la monte de transfiguración? Bueno, porque la ley y los profetas forman una mayor parte del Antiguo Testamento. Los dos señalan hacia Jesús.
no solamente señalan a Jesús, sino también los dos hablan sobre la venida de Cristo. Tiene que entender esto. En Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versos 16 al 17 nos dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es el que pasen el cielo, que pasen el cielo y la tierra y se frustre un tilde de la ley. Estamos hablando de las dos cosas aquí, de la ley y de los profetas. ¿Entiende? Escuchen bien. Moisés fue enterrado en el monte Nebo y nadie sabe dónde fue enterrado. Entonces Elías, cuando fue arrebatado por un carro de fuego, nadie supo qué sucedió. Entonces, para que Dios confirmara que él no era Moisés, Moisés tenía que aparecerse en ese monte. Y para deshacer de que él era Elías, también Elías tenía que aparecer en el monte. Por eso es que la transformación revela la gloria de Cristo. La gente tenía que entender: yo no soy Moisés y yo no soy Elías, yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo tercero es que Monte Hermón no es el lugar de residencia permanente. No es el lugar de una residencia permanente. Entonces, verso 4 de Mateo capítulo 16 nos dice: Pedro le dijo al Señor. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, verso 4. Dice: entonces, en Mateo capítulo 17, verso 4, mira lo que dice Pedro. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo que Pedro no entendió en este encuentro fue que el monte Hermón y esta situación, esta ocasión, no es un destino final, sino es un lugar de revelación. Otra vez lo digo: Monte Hermón es un lugar de revelación, no de destinación, no un lugar permanente. Pedro falló el blanco aquí en este encuentro. Él quería levantar tiendas, él quería levantar enramadas, él quería edificar un templo, una estructura para morar para siempre en esta presencia. Lo que Pedro no entendía, lo que Pedro falló a entender, era que la gloria no se puede contener en una estructura, porque la gloria no se mantiene, no se queda en una estructura. La gloria es revelada y mora en nosotros. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo voy, ahí se va la gloria con nosotros. ¿Por qué? Porque mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Dale una alabanza al Señor ahí donde están. Entonces, tenemos que tener cuidado de no adorar al lugar sobre el Cristo. Otra vez lo digo. Tienes que tener cuidado de no adorar el lugar más que el Cristo. La única razón por la cual Moisés y Elías aparecieron fue porque Jesús estaba sobre ese monte. Y yo solamente me puedo imaginar la conversación que estaba sucediendo en esta ocasión. Tal vez ellos estaban diciendo: bueno, Jesús, la ley y los profetas, estamos exhaustos y ponemos todo a tus pies. Hemos tratado todo lo posible, pero no podíamos salvarlos. No podíamos. Tratamos de que ellos obedecieran la ley. Tratamos de que ellos recibieran la profecía, pero nada funcionó como esperábamos.
Hicimos todo lo que Dios nos pidió hacer, pero ahora te toca a ti Jesús. Pues Jesús, si tú no lo haces, no nadie lo puede hacer. Y si tú no mueres, mire, ellos serán perdidos para siempre. Si tú no los salvas, no hay otro nombre dado a los hombres por la cual podemos ser salvos. No es el nombre de Moisés, no es el nombre de Elías, pero el nombre que sobre todo nombre, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Es el nombre de Jesús, donde toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará que Él es el Señor. Y en este monte, escuche bien, Pedro comenzó a hablar, comenzando a hacer reservaciones, sugerencias de vamos a levantar una tienda aquí, vamos a poner otro altar aquí, vamos a poner esto aquí para cada uno de ustedes. Pero el monte Hermón no es el lugar de comunicación. Es el lugar de revelación y transfiguración. Escucha bien. Y mientras él hablaba, mientras Pedro hablaba, la Biblia nos dice que Dios lo interrumpió. Oh, qué lindo. Dios lo interrumpió. Y Dios trajo un comando, un mandamiento en este momento. Y esto es lo cuarto que quiero que escriban. El comando de la transfiguración. Uno recibe un comando, un mandato en medio de la transfiguración. Y verso 5 de Mateo 17 dice: mientras él aún hablaba, hablando de Pedro, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oír. En esta transfiguración había 3 testigos: la ley, Moisés, los profetas, Elías, y la voz de Dios mismo, que testificaron la verdad sobre Jesús. Y había un factor nuevo en este comando de Dios, y es escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús, oír a Jesús. En otras palabras, tú has obedecido a Moisés, han obedecido a Moisés, la ley, han obedecido al profeta, a los profetas, Elías. Ahora obedezcan a Jesús. Obedezcan a Jesús. Tenían a Moisés a un lado, a Elías en el otro y a Jesús en el centro. La ley, los profetas y el cumplimiento. Aleluya. Entonces este verso dice: mientras él hablaba, aún hablaba, implicando que Dios literalmente lo interrumpió con 2 cosas. ¿Cuáles fueron? La primera fue una nube. Una nube que los cubrió, dice la Biblia, y ellos no podían ver a Pedro más. Los invitados ya no podían ver a Pedro. Y luego una voz que salió de la nube, en otras palabras, que la voz de Dios fue más alta que la voz de Pedro, o cubrió la voz de Pedro. En otras palabras, para ser transfigurado significa o implica que ya tú no puedes ser el mismo, tú no puedes ser igual mientras tú vas subiendo el monte. Hay que ver una transfiguración de mente, de actitud, de acción, de comportamiento, mientras uno va subiendo a conectarse con Dios en el monte. La transfiguración revela la gloria de Cristo. El monte Hermón no es un lugar de morada final. Hermón no es un lugar de una habitación permanente. Y el comando es de seguir, escuchar, obedecer a Jesús. Entonces, número 5, Monte Hermón, donde la transfiguración comienza y termina con Cristo. Qué lindo, La transfiguración comienza y termina con Cristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 17, verso 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Wow, qué lindo, ¿A quién tú miras cuando tú levantas los ojos?
¿A quién está buscando cuando levanta los ojos? Oh, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Oh, de Dios es la tierra y el firmamento. Oh, ¿a quién buscas tú cuando levantas los ojos? Dios nos está llamando a mirar a Cristo. Él es el autor y consumidor de nuestra fe. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿estás usted mirando o buscando a Jesús? ¿O estás buscando a la multitud de testigos? El mandato es mirar a Jesús, enfocarnos en Cristo. No en el hombre, no en sistema, no en grupos, no en títulos o no en posiciones, sino a Jesús. Y si Jesús fuese el nuevo Moisés de hoy, todavía estuviéramos perdidos, mis hermanos. Si Él fuese el Elías de antes, mira, tal vez estuviéramos en el infierno en este día. Pero la revelación que recibió Pedro sobre Jesús es que Él era, Él es y Él siempre será el Hijo del Dios viviente. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y en 2 Corintios, y ya casi termino. 2 Corintios capítulo 3, verso 8. 2 Corintios capítulo 3. Verso 8 nos dice, 3:18, perdón. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Mire, cuando miramos la gloria del Señor, somos transformados. Aleluya. Transformados. Qué tremendo, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire, hay una transformación que sucede. Y la transformación revela la gloria de Cristo. En este monte no es una morada final, no es un destino final. Hay un mandato de seguir a Jesús. Y esa transfiguración comienza y termina con Cristo. Y número 6 es que la transformación debe ser visible para que todos lo vean. Debemos responder a ese llamado. Y debemos permitir que los demás lo vean. Debemos ser transfigurados ante la gente, ante los hombres. Debemos constantemente estar en un proceso de cambio ante todos. La pregunta es entonces, ¿qué parte de tu vida necesita una transfiguración? Un cambio. ¿Qué área de tu vida necesita ser cambiada? Tenemos que demostrar un deseo de ser transformado por Dios. ¿Qué pasos vas a tomar usted para que tu vida espiritual comience a cambiar? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo, tus familiares, tu hermano y hermana en la iglesia? En 6 meses, ¿qué dirían que cambió en tu vida? ¿Qué área en tu vida verán transformada? ¿Sabes? Jesús nos invita a escalar el monte Hermón, el monte de transfiguración. Él invitó a estos 3 individuos, Pedro, a Santiago y Juan. Y Dios manifestó a otros 3. Él manifestó su gloria. Él se manifestó él mismo, Yahweh. Él manifestó a Moisés, que representa la ley. A Elías, que representa lo profético y el poder. Pero solamente Jesús fue glorificado. Jesús, Yeshua, Jehová salva. Y hoy Él quiere que tú experimentes esa gracia salvadora. Ve, Moisés y Elías estaban ahí para hablar con Jesús, como le había mencionado al principio. ¿De qué querían hablar con Jesús? De su
despedida, de su éxodo de la tierra. ¿Ven? Cuando leemos la escritura sabemos que Moisés fue la persona que Dios usó para dirigir al pueblo de Israel del éxodo, de sacarlo de la esclavitud en Egipto. Mas Jesús viene para dirigirnos, para ser nuestro libertador de la esclavitud del pecado. Moisés subió al monte Sinaí, y cuando él descendió del monte de Sinaí, su rostro estaba brilloso, tenía un brillo como el sol, brillaba como el sol, pero la gloria fue una reflexión solamente. Pero Jesús, cuando él subió a Monte Hermón, su rostro comenzó a brillar como el sol, pero su gloria fue perfeccionada. Hay una diferencia entre la gloria reflexionada y la gloria perfeccionada. Jesús no fue como Moisés, porque la gloria de Moisés vino de Dios, mas la gloria de Jesús vino de Él mismo, porque Él es Dios. Moisés estaba brillando porque él miró a alguien, mientras Jesús brillaba porque él era el alguien a quien Moisés estaba mirando. Aleluya. Y amigo, Dios quiere también glorificarse en tu vida. Así que si en este día usted desea aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, simplemente repita esta oración en este día. Digan conmigo: Padre eterno, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Desde hoy en adelante mi vida está en tus manos. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Amén y amén. Mira, escríbenos a info@verticallb.org. Déjanos saber que usted hizo esa oración hoy. O llámenos al 484-895-7035. Déjanos saber, déjanos un mensaje con su información para poder comunicarnos con usted. Mire, les esperamos el martes a las 7:15 por Zoom. Si necesita el link para conectarse con nosotros, estamos hablando sobre la guerra espiritual. Mire, y en estos tiempos estamos en guerra espiritual, pero para entenderlo, conéctese este martes. Así que escriban y déjanos saber que usted desea ser parte de ese grupo de estudio. Los bendigo, les amamos. Hasta la próxima semana.